grabo la clase, así después la subo al Classroom. Ahí ya está grabándose. Quienes no tengan micrófono pueden escribir en el chat, así los voy viendo. Las preguntas que tengan y demás. Bien, antes de arrancar, ¿alguien tiene alguna pregunta de algo de lo anterior? Que corregí las cosas, pero después me di cuenta que nunca puse enviar, ¿sí? Porque devolver en realidad es para el Classroom. Que no lo van a haber impactado porque no se los devolví todavía. Así que después de la clase, tengo otra clase, para el mediodía más o menos se los estaré devolviendo para que puedan ver las correcciones. Ok. Con respecto a nomenclatura, que es lo que viene ahora, habitualmente en un año común, ustedes lo estarían viendo en el taller de química y sé que la profe se jubiló, no sé si tenían clases de Zoom o cómo se comunicaban con la profe, y ahora está Bruno Marrazzo, que es el profe de la mañana, que tomó esas horas. ¿Es correcto eso? Sí, tuvimos clase con él. Bien. Ya estamos con el profe. Bien, en el año, como les estaba diciendo, en un año común y corriente, ustedes a esta altura ya habrían visto todo esto, entonces nosotros podemos ir mucho más rápido, avanzar en cuanto a lo que son los compuestos y demás. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Vieron nomenclatura con el profe? No, recién tuvimos 2 clases y vimos nomás destilación simple y ayer vimos sublimación no. ¿No es sublimación? No, es Solubilidad. solubilidad. Gracias. Solubilidad. Ok. ¿Y con la profe anterior habían tenido clases? De Meet, Zoom, nada. Por Zoom, no. Todo TP. No, nos mandaba un mail con un Word o videos para ver y nosotros respondíamos las preguntas. Ok. Pero tampoco vieron nada de nomenclatura, digamos. Tampoco. No. Bien. No, por eso, porque Bruno Marrazzo, les cuento además para que sepan, yo fui alumno de él allá por el 2007, así que lo conozco y le había mandado mail ayer que me enteré que él estaba, que había tomado las horas del taller de química de la tarde, pero no me contestó, así que por eso les preguntaba a ustedes. Bien, vamos de lleno a lo que es nomenclatura. Una vez que ustedes hacen todo el formuleo, como estuvieron haciendo los trabajos, que vi que estaban bastante bien, hay algunas que otras cuestiones como para modificar, pero tampoco nos podemos poner muy exquisitos porque llevarían mucha más clase como para terminar de afinar la cuestión. Viene el momento de nomenclar o identificar con un nombre a ese compuesto. Y en la química tenemos 3 opciones, ¿sí? Que los tenemos acá. Y les voy a volver a preguntar si ustedes lo ven bien, porque yo los veo, veo todo en espejo y el Meet no me permite invertir la cámara. Sí, se ve bien, profe. ¿Se lee bien? Ok. Porque siempre me pasa lo mismo, que es complicadísimo ver si se está viendo bien porque está todo al revés. Bien, nomenclatura. Tenemos 3 maneras. Atomicidad, stock y tradicional. ¿Qué quiere decir? Que yo, con cualquiera de estas 3 maneras, en cualquier parte del mundo, puedo pedir el compuesto y me van a dar lo que estoy pidiendo, ¿sí? No importa que la otra persona no hable mi idioma. Si estuviese en algún, mejor dicho, lo ideal sería saber inglés, porque pidiéndolo en inglés en cualquier parte del mundo va a ser más fácil. Sobre todo porque la UPAC es de descendencia inglesa, así que en todo el mundo se establece que la química se habla en inglés. Pero, bueno, no importa. Eso después, cada uno tendría que hacerlo por separado, saber bien inglés para poder tener un amplio margen a la hora de querer trabajar. Pero vamos con lo que nos interesa a nosotros. Atomicidad, stock y tradicional. Si decimos atomicidad, ya uno puede intuir un poco de qué está haciendo referencia.
porque me va a hablar de la cantidad de átomos que tiene un compuesto determinado, ¿sí? Nosotros vamos a empezar con... A ver, esperen que... A ver, cambio de marcador. Ahí está. Lo escribo acá. Vamos a empezar con vamos con el sodio, el óxido de sodio. Sabemos que el óxido de sodio tiene 2 átomos de sodio y 1 de oxígeno, ¿sí? En atomicidad, para poder nomenclar correctamente este compuesto, que si no saben cómo se forma, en la clase anterior uno de los ejemplos era cómo se formulea el óxido de sodio, lo pueden ver ahí. ¿Y qué voy a tener en cuenta? Como ya les dije antes, va a tener prefijos, que son prefijos, se lee medio borroso, ¿no? Un poquito, ¿Cómo? sí, Pero sí, pero se entiende igual. ¿Se entiende? Ok. Lo que voy a tener son prefijos. Esperen que ahí me están diciendo que sí. Cambiamos de marcador a ver si el otro funciona. Un poquito mejor. Estos prefijos vienen de los griegos, así como también usamos el alfabeto griego muchas veces en matemática, física, química. Bien, ellos son los que establecen que los prefijos que vamos a usar son, haciendo referencia a la cantidad de átomos que tengo, si es un solo átomo, sería mono, si son 2, es di, si son 3, es tri, y así continuamente. Después en el material bibliográfico que les subo la tablita con todos los prefijos. No son complicados, es bastante sencillo. Entonces, si yo quiero hablar del óxido de sodio con su atomicidad, lo que estaría diciendo es cuántos átomos de cada cosa tengo. ¿Cómo se empieza a nomenclar? Siempre tengo que, con la primera palabra, indicar qué tipo de compuesto es. En este caso yo sé que es un óxido. Entonces, sí o sí, voy a tener que decir óxido. Voy a borrar esto porque si no me va a quedar todo comprimido, horrible. Necesitaría el pizarrón del colegio, pero bueno. Entonces, yo sé que es un óxido. Ok, óxido. De óxido, ¿cuántos tengo? Uno solo. Por lo tanto, tendría que decir que tengo, con un prefijo, uno solo. Para uno solo sería mono. Claramente no repito 2 veces la O, por lo tanto sería monóxido, ¿sí? Acá el prefijo se le saca la O para que no se solape con la otra O. Me quedaría monóxido. ¿Y después de qué? ¿De qué es este óxido? De sodio. Entonces, monóxido de sodio. Y al mismo tiempo, tengo que indicar cuántos de sodio tengo. Que cuántos serían 2, entonces sería de disodio. ¿Sí? Yo no veo el marcador, así que voy a volver a cambiar. Ya estamos a esta altura del año en que los marcadores empiezan a fallar. Profe, Sí. yo veo la pantalla en baja resolución. La veo como borrosa. Ok, ¿alguien más? Porque yo ya saqué Wi-Fi de todo, desenchufé el televisor para que no me consuma Wi-Fi, para manejar el ancho de banda completo. ¿Alguien más Sí, tiene? se ve un poco borroso, pero se entiende. No me pasa Ok. nada. Un segundito que me fijo a ver si está en la configuración de la máxima resolución, porque a veces se suele cambiar dependiendo internet. Video. Resolución. Ahí se había cambiado a 360. Vamos a ponerle para que recepcione Ahí solo se ve audio. bien. Se había cambiado. Ahí se ve mejor. No.
Pero por un momento. Recién se veía bien, pero ahora no. Sí, Sí, pero recién se veía re bien y no, ahora no pasa nada. se bajó la calidad del toque. Es hasta que se acomode. Sí. Fivertel. Igual yo ya les había dicho que en el medio de la pandemia tuve que cambiar, tenía Telecentro. Después tuve que cambiar a Fivertel. La cámara es la que corresponde. Ahora sí se ve bien. Ahí está, ahí está. Ahora no. Bien. Bien. Si no, escribo las letras más grandes, como para que se vea. No, igual sabemos que es Ok. monóxido de sodio. Bien. Claro. Entonces, con los prefijos. Yo indico que tengo 1 de óxido. Ustedes créanme, no se preocupen. Yo tengo 1 de óxido, por lo tanto tengo que decir que tengo mono, o sea, uno solo. Le elimino la última O para poder hacer que se conjuguen las palabras. Entonces me queda monóxido de disodio. Monóxido de disodio. Si voy a cualquier parte del mundo, yo digo esto y la gente entiende que el óxido que yo estoy pidiendo tiene 1 solo de oxígeno y tiene 2 de sodio. ¿Sí? Entonces, de esa manera, puedo pedir en cualquier parte del mundo lo que quiera. Por ejemplo, si yo en vez de hacer esto, digo que quiero pedir un trióxido de dialuminio, yo lo que voy a saber es que va a ser un óxido de aluminio, o sea que los elementos que voy a utilizar son aluminio y oxígeno. Del óxido yo tengo 3 y del aluminio yo tengo 2. ¿Sí? Y ahí me queda conformado el óxido de aluminio correspondiente, que sería el trióxido de aluminio. ¿Sí? ¿Está bien, estamos claros? Sí. Bien. Sí. Genial. Entonces, atomicidad, sí o sí, voy a tener que poner los prefijos. Vamos con stock. Y empiezo así porque en realidad el más fácil es tradicional, el de stock puede prestar a confusiones. ¿Qué voy a decir en stock? En stock lo podemos hacer referencia como para acordarse a qué tipo de nomenclatura es, a lo que yo tengo de stock en un laboratorio a la hora de trabajar, ¿sí? Entonces, si yo tengo un stock determinado, ese stock tiene que estar ordenado. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando yo establezco la nomenclatura del óxido, lo único que tendría que modificar o agregar sería el número de oxidación con el que está actuando el elemento metal o no metal, ¿sí? Claramente en un óxido el oxígeno siempre actúa con -2, entonces no hace falta aclararlo, porque se sobreentiende, pero sí tengo que aclarar con qué número de oxidación está actuando el elemento que se une al oxígeno. Entonces, escribo la nomenclatura, que es óxido de sodio, simple, sin complicaciones, sin vueltas. Óxido de sodio. Y acá tengo que indicar, con números romanos, cuál es el número de oxidación del sodio. Si nos fijamos en la tabla, el sodio tiene solamente número de oxidación 1, por lo tanto en números romanos sería palito. ¿Sí? Entonces, de esta manera me quedaría que el óxido de sodio 1, estoy indicando que este óxido en particular, este elemento actúa con un número de valencia 1. Número de valencia, todo. No veo nada. ¿Qué GC con Fivertel? Sí. A ver, pero Ahora sí nada, veo un poco mejor. no, en serio, nada de nada porque se ve pixelado No. o porque no se ve. Ahora se está viendo igual.
Recién se veía todo pixeleado, no se veía nada, pero ahora mejoró un poquitín. Sí, ahora veo que dice óxido de sodio y un 1. Perfecto. Bien. Es fluctuante. Hacemos lo que podemos. Si no, sería más fácil grabarme y después lo ven ustedes, pero no tendría sentido porque hay muchas preguntas que capaz surgen en el momento. Si no, hacemos más fácil. Así como dijiste recién, que no se ve nada, interrumpime, esperamos, se acomoda la transmisión y seguimos. ¿Ok? Ok. Perfecto. Bien. Igual pregunto, ¿todos tienen la cámara desactivada? Sí. Sí. Yo Sí. le puse fin mi cámara, así que no veo la cámara del resto. Entonces, óxido de sodio, 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que vimos antes de óxido de aluminio? Bien, tengo que buscar el aluminio en la tabla periódica, qué número de oxidación tiene, y me fijo y tiene solamente el número de oxidación 3. Entonces, lo que tendría que escribir sería óxido de aluminio y entre paréntesis 3. Pero ¿Hasta qué número? ¿por qué va un 1 en el óxido de sodio? Porque el sodio tiene 3 y el óxido -2. ¿Es por eso que tiene un 1? El óxido siempre actúa con -2. Sí, por eso. No, hay alguna bibliografía que dice que acá habría que poner paréntesis 2, pero como se sobreentiende que el óxido actúa con -2, no es necesario ponerlo. Y el sodio actúa con +1, ¿sí? Recuerda que si yo tengo el óxido así, este es -2, este es +1, para que esto me dé 0, este lo tengo que multiplicar por 2. Y ahí me da 0. ¿Sí? Entonces, el número de oxidación para stock es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Número de oxidación. Óxido de aluminio, 3. Ahora, ¿qué pasa con aquellos óxidos, mejor dicho, con aquellos elementos que tienen más de un número de oxidación? Es importante remarcar con qué número está actuando, ¿sí? Porque si yo digo, no sé, óxido de cloro, o sea, el cloro actúa con +1, +3, +5 y +7, ¿sí? Entonces, decir óxido de cloro puede ser cualquiera de esos 4. Entonces, lo que yo tendría que estar diciendo es óxido de cloro, entre paréntesis 1, 3, 5 o 7. ¿Ok? Esa es la importancia de recordar este número de oxidación y entender o saber con qué número de oxidación está actuando en un compuesto. Y por último, lo que sería la tradicional, si no hay preguntas de esto, seguimos adelante, se ejemplifica mejor con ejercicios o ejemplos, pero quería hacerles una breve introducción como para que sepan de qué vamos a estar hablando. La tradicional es la más sencilla de todas. ¿Por qué? Porque en realidad mucha información no aporta, sino que simplemente, si trabajo con el óxido de sodio, tengo que escribir, vamos a verlo con este, óxido de sodio. ¿Tengo que agregarle algo más? No. Es la más sencilla de todas. Se le pone la nomenclatura que le corresponde sin agregarle nada. ¿En qué casos? En los casos de que tenga una sola o un solo número de oxidación, ¿sí? En este caso el sodio tiene un solo número de oxidación. Si yo quiero hablar del óxido de magnesio, óxido de magnesio es lo mismo, tiene un solo número de oxidación, por lo tanto la nomenclatura tradicional nos establece que es esta. Lo que se puede llegar a complicar un poco es cuando un elemento tiene diferente número de oxidación. Que vamos a poner de ejemplo el hierro con
más 2 y el hierro con más 3. ¿Sí? En la forma tradicional, si yo digo óxido de hierro, para los dos sería el mismo nombre. Entonces lo que se establece es que voy a tener que cambiar el sufijo del elemento, ¿sí? Acá el prefijo, acá el número de oxidación, y acá tengo que tener en cuenta el sufijo. El sufijo es la parte final de la palabra, ¿sí? Prefijo va antes, sufijo va después. ¿Y qué pasa? Y nos la complican un poco porque en realidad para esta nomenclatura no voy a usar la palabra hierro, voy a usar en muchos de los elementos la palabra por la cual se le da origen a ese elemento. O sea, tengo que recurrir a lo que es el latín, pero no se asusten, no es necesario que sepan latín, sino que tengo que investigar capaz un poco de cuál era el nombre original, o cuál es el nombre original de ese elemento. Si nosotros decimos hierro acá, se entiende, si decimos hierro en España, se entiende, pero si, por ejemplo, queremos ir a China para pedir hierro, si decimos hierro, no nos vamos a entender, pero podemos usar el nombre original que tiene el hierro en la tabla periódica, que viene del latín, que es ferrum, ¿sí? ¿Vieron como la empresa que tiene las cosas de baño, las canillas y demás? Bueno, eso es hierro en latín. Y bueno, cambiamos hierro por ferrum. ¿Y eso solo basta? Y no, porque estaría ferrum. No, porque estaría diciendo exactamente lo mismo otra vez, ¿sí? No me sirve. Y como ya les dije, tengo que cambiar el sufijo, sería la parte final. El se elimina para este caso. Después vamos viendo otros casos a medida que surjan. ¿Qué voy a tener que decir? Que uno tiene estado de oxidación menor que el otro. O viceversa, que uno tiene estado de oxidación mayor que el otro. Entonces se utilizan por conveniencia, por convención, mejor dicho, 2 o hasta 4, dependiendo de la cantidad de número de oxidación que tenga el elemento, 2 sufijos. En este caso va a ser, para uno, va a ser oso, y para el otro, ico. ¿Sí? Entonces, para el de menor valor va a ser oso, para el de mayor valor va a ser ico, la terminación. ¿Cómo quedaría conformado? ¿Óxido de ferroso? No. El D se lo voy a tener que sacar. Entonces me queda óxido ferroso y óxido férrico. Férrico acá. Profe, Sí. ¿el oso es para mayor o menor valor? No escuché. Menor valor. Más 2, Ok. oso, más 3, ico. Igual vamos a ver cada caso en particular, pero el menor valor lleva oso, el mayor ico. Y así quedaría conformada la nomenclatura tradicional, que es la más sencilla de utilizar y la que más se suele utilizar. Pero, a ver, para el stock es mucho más sencillo porque con solo saber el número de oxidación se escribe ahí entre paréntesis y ya está, no presta confusión. Si tengo dudas entre cuál de los dos uso para cada uno, y se va a complicar. Por lo tanto, hay que tener en claro cuál uso para cada uno y también saber los números de oxidación que tiene. Porque si yo, por ejemplo, les digo, bueno, el hierro actúa solo con más 2. Entonces ustedes dicen óxido de hierro y ya está. Bueno, pero estaría dejando de lado el óxido de hierro cuando el hierro actúa con más 3. ¿Sí? Y si hacemos el óxido de esto, sería hierro, oxígeno. Este me queda
simple porque este es más 2, menos 2, 0. En cambio este sería, al revés, este sería diferente, ¿sí? Entonces en un laboratorio no me puedo confundir a la hora de utilizar uno o el otro. ¿Ok? Sí, bien. Profe, Sí. algo que no entiendo. Vamos a tener que usar el ICO y el OSO cuando trabajamos con dos óxidos del mismo material, porque si usamos uno, nada más, y si tiene cuatro y hay intermedios, ¿cómo sabemos? Vamos con este ejemplo, como te mencioné antes. Supongamos que queremos usar el óxido. Los marcadores me están abandonando de una manera. Bueno, siempre hay más. Y yo te digo óxido de hierro. ¿Qué pasa? Yo agarro una tabla periódica, me fijo, bueno, el hierro se encuentra acá, grupo 8, periodo 4, lo pueden buscar ustedes, y dice, a ver, estado de oxidación, 2, 3. ¿Y cuál va a querer usar esta persona? ¿El que tiene oxidación, número de oxidación más 2 o más 3? Entonces, sí o sí, por más que tenga uno solo, siempre con la nomenclatura tradicional, tengo que indicar o dar un indicio de cuál es el óxido, o mejor dicho, cuál es el número de oxidación que quiero aplicar para ese óxido. ¿Ok? Entonces tendría que decir, bueno, si es el más 2, tendría que ser el de menor, es el de menor número de oxidación. Por lo tanto, si tengo OSO e ICO, yo sé que OSO es para el de menor, ICO para el de mayor. En este caso sería OSO, ¿sí? Cambia la desinencia con toda la palabra. Me queda óxido ferroso. Listo. Si tengo dos números de oxidación, es OSO o ICO. ¿Qué pasa, como bien dijiste, si tengo 4 números de oxidación? Como el cloro, ¿sí? Vamos con el azul este. Ahora el cloro más 1, cloro más 2, 3, más 5 y cloro más 7. Bien. Si yo tengo dos números de oxidación, es sencillo porque es OSO e ICO. Ahora, cuando tengo más, se agrega un paso para atrás de OSO y un paso para adelante de ICO. Entonces, si yo quiero hablar de... si yo les dije que es un paso antes y un paso después, quiere decir que OSO e ICO quedan en el medio. Si yo actúo con más 3, estaría diciendo que es un óxido cloroso. En este caso no se cambia lo inicial, el OSO estaría acá. Si yo hablo de este, es el óxido clórico. Y si me voy un paso para atrás, también voy a usar la terminación oso, pero al principio de la palabra, como un prefijo de esto, tengo que agregarle algo para diferenciarlo de este segundo. Entonces, la palabra que se usa sería, vamos a escribir cloroso. Entonces, lo que tendría que agregarle antes es el prefijo hipo, ¿sí? Entonces me quedaría óxido hipocloroso. De esta manera, si yo digo óxido cloroso, sí o sí estoy hablando de este de acá. Si yo digo hipocloroso, o sea, el oso tiene otro prefijo adelante, estoy hablando de algo todavía menor que ese número de oxidación. Y si me voy para el otro extremo, o sea, con más 7, sería el óxido, vamos a ponerle clórico, pero agregándole otra cosa, que sería, me quedó todo encimado, el prefijo per, ¿sí? Entonces me quedaría el óxido perclórico.
Cuando tengo 4 números de oxidación, voy a tener que valerme de un prefijo. Pero, yo sigo cambiando el marcador. Ahora sí. Igual no se ilusionen que no va a durar tanto. Hipo-oso, si en el segundo sería solo oso, en el tercero sería solo ico, y en el último sería per ico. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Si yo tengo solo 2 números de oxidación, utilizo los del medio, con oso e ico. Si hay un elemento que tiene 3 números de oxidación, como puede ser el azufre, que actúa con +2, +4 y +6, lo que le agrego sería el prefijo hipo, o sea, +2 sería hiposulfuroso, con +4 sería sulfuroso, y con 6 sería sulfúrico. ¿Sí? Y si tengo los 4, se le agrega el último. O sea, empezaríamos. 2 números de oxidación, va con esto. 3 números de oxidación, va con el hipo. Y 4 números de oxidación, va con per ico. Parece todo un juego de palabras, medio complicado. No se preocupen, tenemos tiempo para trabajarlo. Y con los ejemplos se ve mucho más claro a la hora de verlo. Lo que ahora vamos a hacer es agarrar un par de ejemplos, tanto de uno como de otro, o sea, de óxidos básicos y óxidos ácidos, y vamos a ir escribiendo las 3 nomenclaturas para repasarlas y que queden claras. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No. Bien. Hay mucha información muy de golpe, muy temprano. Pero bueno, vamos con el... A ver con qué elemento podemos hacerlo. Y vamos con el plomo. Vamos a poner acá de ejemplo, plomo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Me parece que hay un micrófono que está haciendo ruido, no sé si ustedes lo escuchan. No escucho nada. Ahí paró, listo. Bien, plomo. Lo primero que hago es agarro la tabla periódica, me fijo qué número de oxidación tiene el plomo. Lo que me está diciendo es que actúa con +3 y +5. Ok, voy a tener 2 óxidos diferentes. ¿Dónde se encuentra el plomo? Y yo agarro la tabla periódica, se encuentra acá abajo el plomo, por lo tanto está debajo de esta línea diagonal, quiere decir que es un óxido básico, como para saberlo. ¿Y qué podría empezar a hacer? Y lo primero que puedo hacer es todo el formuleo, ¿sí? Que ya lo saben hacer, que sería el plomo más el oxígeno, me da el óxido de plomo. Acá me tengo que fijar, vamos a hacerlo primero con +3, entonces sería intercambiar los números de oxidación. Me falta el balanceo, que sería 2, 3, y acá 4, y hasta acá fue lo que vimos la clase pasada. Yo ahora, teniendo el óxido correspondiente, que sería este de acá, vamos a pasarlo limpio acá, desde 2 o 3, yo puedo escribir las 3 nomenclaturas que le corresponden. Por atomicidad, con los prefijos. Recuerdo que primero menciono el óxido y luego el plomo. ¿Qué estoy diciendo? Que tengo un trióxido de diplomo. Tengo 3 Profe. átomos de óxido. Sí. ¿No sería el plomo, no sería 4, PB4 o 6? Por este de acá, ¿me decís vos? Sí. Porque esto podría decirlo así. No, recuerden que la vez pasada cuando estuvimos viendo esto, el balanceo me indicaba la cantidad de cada uno que necesitaba para que se dé la reacción. Pero el compuesto final, o sea, el compuesto que a mí me interesaba, era este solo. ¿Sí? O sea, de este compuesto se me van a formar
2 moléculas. Pero el compuesto que me interesa es el que tengo acá recuadrado. Ok. Bien. Entonces, tengo 3 átomos de oxígeno con 2 de plomo. Me quedaría stock y tradicional. Stock va con el número de oxidación. Yo sé que es el óxido de plomo. Óxido de plomo. Y el número... No veo nada, profe. Veo todo trabado. Ahí se está haciendo. Ahora no. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Bien, ahora sí. Sí. Bien. Óxido de plomo. Tengo que agregar el número romano correspondiente al número de oxidación del plomo, que en este caso es +3. Entonces quedaría 1, 2, 3. Entonces, óxido de plomo, 3. Y por último, el tradicional, y este es un elemento que suele traer problemas. ¿Por qué? Porque el nombre no es plomo, sino que viene también del latín. Plumbum se llama, que sería el óxido, es +3 y +5, tienen 2 números de oxidación, quiere decir que uno va a ser oso y el otro va a ser ico. Este, que es el más chico, es el oso, y este, después cuando lo hagamos, sería el ico. Entonces, óxido, y acá es donde digo que suele haber confusiones, que muchas veces ponen plomoso o plómico, pero en realidad se aclara desde un principio que no va esa palabra, sino que va la palabra en latín, que sería plumboso. ¿Sí? Hasta la terminación. Óxido plumboso. ¿Y esto lo tengo que saber de memoria? No, la idea es esa, la idea es empezar a ver qué pasa con los nombres, de dónde vienen esos nombres, que ustedes averigüen, investiguen. Si ponen esto en internet, claramente que salen todos los nombres, todas las nomenclaturas. La idea sería trabajarlo ustedes para que ya les quede claro para el año que viene, porque el año que viene apenas arranca, cuando arranque cuarto año, en inorgánica arrancan con nomenclatura, formuleo, etc. ¿Sí? Entonces, estos serían las 3 nomenclaturas para el óxido de plomo con estado de oxidación +3. ¿Qué pasará si ahora quiero hablar con el de +5? Primero, que el formuleo no sería el mismo. Acá voy a borrar todo. Sería +5 por acá. Vamos a detener que se ve bien. +5 por acá. 5 de oxígeno, 2 de plomo. Si tengo que balancear, agrego el 2. Acá va un 5. 2 y 2, 4. ¿Sí? El que a mí me interesa es este. O sea, fíjense que si yo, con el anterior que actúa con +3, digo trióxido de diplomo, nunca me voy a poder confundir a la hora de escribir el compuesto del que estoy hablando. ¿Sí? Porque me está diciendo que tengo 3 de óxido. Y en el nuevo que yo estoy haciendo, tengo 5. O sea, no podría prestar a confusión ninguna de las nomenclaturas. ¿Sí? Acá lo mismo. Me actúa con +3, entonces si yo quiero hacer este, acá en vez de 3 tendría que poner 5. Y acá, en vez de oso, sería ico. Lo vamos a escribir para que quede plasmado. Y vamos a ir viendo qué vamos cambiando de la nomenclatura anterior. A ver, diplomo, sí, sigo teniendo 2 de plomo. Quiere decir que esta parte queda igual. ¿Cuál es la que cambia? En vez del prefijo tri, voy a tener que escribir penta. De este prefijo pentaóxido, hay muchos lugares que se escribe pentaóxido y en de bibliografía hablo, ¿no? Y en otros lugares que se escribe pentóxido. Cuando lo escriban, cualquiera de las dos está bien. Hace referencia a lo mismo. Es indistinto.
Vamos a dejarle pentóxido de diplomo. Óxido de plomo, número de oxidación más 3, ya no va más 3. Sería 5. Y por último, el óxido plumboso, ya no sería oso, sino que sería ico. Me queda plúmbico. ¿Ok? Sí. ¿Cómo es el Sí. segundo Sí, del sí. 5? Vamos de nuevo que se entrecortó todo. No, ahí está. Óxido de plomo 5. Este es una B corta, 5 en números romanos. Si no se saben los números romanos, no hay ningún problema. Les subo también una tabla con los números romanos. No estaría siendo excluyente. Igual es del 1 al 7 el número romano. Otros no vamos a utilizar. Recuerden que el 4 es palito B, el 5 es B, el 6 es B con un palito y el 7 es B con 2 palitos. ¿Sí? Los números de oxidación van del 1 al 7. Esto sería, por ejemplo, para un óxido básico. Para un óxido ácido podemos usar otro elemento, como otro con P, ya que estamos. Vamos con el fósforo. El fósforo, agarro, me fijo, está acá. Es un óxido ácido, porque está de la diagonal para arriba. Ustedes, si no me creen, después lo verifican. Y me dice que actúa con más 3 y más 5. ¿Qué pasaría con las nomenclaturas? Lo mismo que con el... No van a ser los mismos ejemplos. Bien. En vez de que diga plomo, va a ser fósforo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los mismos números de oxidación. A la hora de balancearlo, me va a quedar igualmente conformado. O sea, con... vamos a escribirlo acá. Lo escribo directamente, no hago el formuleo. Me queda fósforo 2, oxígeno 3, y el otro me queda fósforo 2, oxígeno 5. ¿Sí? Fíjense que son los mismos números, o sea, sería trióxido de difósforo y acá pentóxido de difósforo. Siempre que tenga los mismos números de oxidación, van a ser muy similares las nomenclaturas. ¿En dónde sería la cuestión que me cambiaría, por ejemplo, con 3 y con 5, a la hora de trabajar con los halógenos por el formuleo, pero después cuando yo trabaje con, vamos por ejemplo, el yodo. O el yodo que trajo problemas el yodo en los ejercicios. Yodo se puede escribir así o yodo con i latino, cualquiera de las dos maneras. Actúa con más 1, más 3, más 5 y más 7. Si los hago actuar con más 3 y más 5, va a ser yodo 2, oxígeno 3. Vamos a escribir todos. Más 1, más 3, más 5, más 7. Sería yodo 2, oxígeno 3, yodo 2, oxígeno 5. Pero cuando yo hago el formuleo, recuerden que es diatómico, ¿sí? De paso hago esa salvedad. Sería yodo sub 2 más oxígeno sub 2. Y hay muchos que me pusieron el yodo como solo, sin ser diatómico. Yodo 2, oxígeno 7, y en este caso sería yodo 2, oxígeno 1, que no se pone, ¿sí? Fíjense que el número de oxidación es el número que se repite acá abajo. Ya ahí van teniendo algunos tips que sirven para escribir más rápido el óxido del que estoy hablando. Entonces, bueno, con este y con este va a ser exactamente lo mismo que con este y exactamente lo mismo que con el plomo, solamente cambiando los nombres. ¿Qué pasaría con el
más 1 y más 7. Lo hacemos rápido, porque ya más que esto, sinceramente, es que se sienten a escribir nomenclaturas y tampoco tienen grandes dificultades. Entonces me vamos a poner acá. Y 2 oxígeno. Quiere decir que acá el iodo me está actuando con más 1. Escribimos las 3 nomenclaturas. La primera, con el prefijo atomicidad. 1 de oxígeno sería monóxido de di. Y acá pueden escribirlo lo mismo, con I latina o con Y. A mí me gusta con Y, diiodo. En el segundo caso, el número de oxidación sería óxido de iodo. Y entre paréntesis 1. Y en el último, alguien que me quiera decir cómo se escribe, es un óxido De iodo. no. Recuerden que lleva el sufijo, ese que era... Ah, óxido peri... Hipo. Sería hipo. Hipoiódico. Ah, no, claro, hipoiodoso. Hipoiodoso. Bien. Recuerden que es hipooso, el otro es oso, el otro es ico y el otro es el perico, ¿sí? Como el ave. Si tengo 4 estados de oxidación, como es para este caso, sería más 1, más 3, más 5, más 7. Esto después se lo van a terminar sabiendo de memoria, no se preocupen. Si lo tienen que consultar, consúltenlo, no hay ningún problema. Entonces, sería más 1, me corresponde esta de acá, sería hipo, en medio el yodo, y al final oso. Se los escribo así bien burdamente, entonces después digo hipoiodoso, acá la doble O no va, entonces saco una O, punto esto, y queda escrito, ¿sí? Óxido hipoiodoso. ¿Y qué pasa, por último, y ya no los molesto más por hoy, a ver si recuerdan eso, si en vez de que sea más 1, es más 7, o sea, me voy al otro extremo. ¿Qué tengo que cambiar? De didiodo, eso queda igual. ¿Alguien sabe el prefijo para... ¿Cómo? Hepta. Hepta. ¿No sé? No, Sí. sí, eso. Hepta, con P. Sería heptóxido, ¿sí? Porque tenemos 7 oxígenos, de diiodo. Óxido de iodo, y acá, claramente, tengo que poner 7 en números romanos. Y por último, ¿qué me pasa? Óxido periódico. O algo así. Óxido Periodo. Óxido periódico. Óxido periódico. Bien, tengo que cambiar la raíz y la desinencia periódico. ¿Sí? Parece tipo periódico, tipo del diario, el periódico, pero no. Recuerden que va con Y. Igual si lo ponen con I latina, está bien, pero prefiero la Y para diferenciarlo. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. 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 ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien. Cualquier duda, consulta que tengan, después cuando les suba el video, háganlo ahí mismo en el video, por cualquier otra persona que tenga la misma pregunta y no lo quiera preguntar. Pero esto es todo en cuanto a nomenclatura de óxidos ácidos y óxidos básicos. Podremos adentrarnos en lo que son los hidróxidos y los ácidos, no lo vamos a hacer, no se preocupen, pero eso les queda para el año que viene, cuando empiecen las clases el año que viene, si es que empiezan.
le subo el video, le subo el material y la semana que viene le subo la evaluación de esto y ya estaríamos cerrando y promediando el año, porque ya empieza noviembre. Sí, bien, qué bueno. Perfecto. Upi, vamos. Llegamos a fin de año. Hasta que llega el botón del desmuteo ya empezaste a seguir, profe, de nuevo, entonces es como medio... Ok. Si no hay nada más que preguntar que tengan de esto, os libero para que vayan al recreo. Después tenían matemática, ¿no? Sí, en 5 minutos tenemos matemáticas. Bien. Sí, sí. Tienen un mini recreo y después siguen con matemática. Que tengan Profe, muy yo tengo buena una pregunta, semana. yo tengo una pregunta sobre formuleo, así que los demás si quieren que se vayan. Entonces, no, a mí todo más Bueno, No sé, auxilio yo. buena en semana, la evaluación profe. de formuleo me Chao. dio Para que estén hablando todos juntos. 2 por I2, 7. Entonces lo dejo ahí, no hace falta poner I4 o 14. Vamos de Yo nuevo se los porque se quiero. entrecortó. ¿Nos podemos despedir nosotros? Ya. Bien. Sí, El ustedes váyanse si resto, quieren. que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión. No hay próxima emisión, pero si quieren nos volvemos a juntar y nos despedimos del año. No sé, cada uno Bueno. de su casa tiene ¿No algo. tenemos más clases, profe? ¿Ya? ¿Cómo? Dale. ¿No? ¿En Zoom? ¿No tenemos más Meet juntos? No, yo les había subido el cronograma. No se Sí. pongan tristes. Nos vamos a seguir viendo. El año que viene nos vamos a ver en TP de Física Aplicada. Espero que de manera presencial, porque Oh. si no, TP de Física Aplicada es aburrido con Zoom. Pero bueno, después vemos, si tienen ganas, hacemos otro Meet y nos despedimos y charlamos un poco de la materia. Y si no, no hay ningún problema, nos seguimos comunicando por el Classroom. Ok. Bien. Bueno, Hasta profe, luego. saludos. Te queda Buena la persona semana. que tenía la pregunta, sí, ya. Yo, Valentino. Sí. Bueno, en la evaluación de formuleo tengo que calcular, o sea, tengo que fijarme cómo sería el formuleo de yodo más O2. Y a mí me dio en un momento 2 por I2 O7. Y lo dejo así, en vez de pasarlo a I14 y a I4 y O14. Claro. Cuando nosotros hablamos del formuleo, esta es la molécula que a vos se te forma, ¿sí? Ujú. Con lo que sería acá, más 7, menos 2. Este lo tengo que multiplicar por 2, este por 7, para que me dé 0. Entonces yo, esto que se me forma, ya no lo puedo modificar. Lo que hago es agregarle este número, pero no lo multiplico como si fuera en matemática. Ah, entonces borro porque yo hice eso con todos. ¿Lo tengo que borrar? Creo que te lo había marcado, no sé si se ve reflejado porque no lo devolví, pero, o sea, pensá esto. Vos pensás que este óxido sería yodo, oxígeno, yodo, unión simple, dativas para el resto de los oxígenos. Oxígeno, 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 oxígeno. Yo a este compuesto no le puedo seguir agregando cosas, ¿sí? Este compuesto es el que me queda formado. Que después se me formen dos de estos es otra cosa. Pero no puedo poner 4 iodos incrustados acá adentro con 14 oxígenos. Ah, entonces lo borro. Si querés volver a hacerlo y volver a entregarlo, igual no. A ver, yo lo que les corrijo es para que lo tengan en cuenta ustedes y si tienen voluntad y ganas de hacerlo, lo vuelvan a hacer y lo vuelvan a entregar. No por volver a hacerlo, lo borro y listo. O sea, porque ¿Listo? está bien. Genial. Bueno, profe, gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego, ojalá nos veamos en Hasta una luego. clase de despedida, profe. Chao. Dale. Chao, chao.